Bueno, buenas tardes. Estamos con Andrés Duque, que acaba de presentar su película Oleg y las raras artes. Entonces, como si no te importa, Andrés, ¿nos podrías contar un poco cómo conociste a Oleg y qué es lo que te condució a querer filmarlo y realizar este proyecto con él? Yo tenía música de Oleg conmigo en casa porque yo soy un coleccionista de música de estos tremendos, y él había compuesto música para una cineasta ucraniana que me encanta, Muratova, y hizo la música de una película que se llama Los largos adioses, y esa banda sonora la tenía yo en casa, y era de esa música que te acompaña siempre. Le escuchas al pianista tocar. Había una serie de elementos allí en esa música que a mí me tenía atrapado. Y un día conozco a una comisaria rusa y empezamos a hablar de música. Yo le hablo de esta banda sonora y me empieza a hablar un poco del mito de Oleg Karabachuk, y yo me dejo enamorar. Para empezar, a los 7 años ya era considerado un genio de la música. Stalin, sorprendido por el virtuosismo de este niño, le regala un piano blanco y le da el primer premio el que se le da a los pianistas, ¿no? Para hacer la historia un poco corta, él le dice a Stalin, camarada Stalin, usted ha cometido un gran error en su vida, que es llevar a mi padre a trabajo forzado. Su padre era disidente, anti-stalinista, y le salva la vida al padre. Así comienza un poco la vida de este señor tan interesante, y que a veces su historia es un poco difícil, hay que como que escoger con pinza qué es real y qué no es real. Y cuando lo conocí, que fue bastante difícil, me tomó mucho tiempo, yo me pasé casi un mes en San Petersburgo buscándolo, conociendo gente que le conocía, y aún así él no estaba muy dado a la idea de hablar conmigo, de querer conocerme. Y pasó algo mágico. Un día me llama un amigo de Oleg, me dice, estoy con él, vamos a quedar en un parque, yo voy a pasar por allí con él y por casualidad te voy a presentar. Como, mira, qué casualidad que está aquí el chico que viene de España que quería conocer. Cuando perfectamente, o lo que me esperaba que iba a ocurrir, era que justamente dijese, no quiero hablar con este señor, paso. Y entonces tuvimos una conversación deliciosa sobre música, y fue así como lo conocí. Él me dijo desde el principio, cuando vio también mis películas, me dijo, tú eres un cineasta de la improvisación, yo soy un músico de la improvisación, esta película debería ser improvisada, y me pareció un buen reto. Yo dije, claro que sí. Al final decidimos grabar en el Hermitage, pero porque es su espacio natural. Él va todos los lunes allí a ensayar con el piano del zar Nicolás II. Hay toda una historia allí detrás que yo quería que estuviese en la película. Y también en su pueblo, porque su pueblo también es un pueblo con una historia muy interesante y que él ha vivido, ¿no?, plenamente. Entonces, con estas dos localizaciones, digamos, un poco quería yo empezar la película, pero ya te digo, al principio era muy difícil. Bueno, digamos que en muchos momentos estuvo muy de mal humor, como que no quería, y en un momento finalmente se entregó. Y cuando se entregó es cuando yo me di cuenta que ya estaba ocurriendo la película, ¿no? ¿Qué es lo que más te interesaba filmar? O sea, ¿hacer como un retrato de artista o quizás su proceso creativo? Sí. ¿O qué es lo que más te interesaba? Porque me imagino que, bueno, sabiendo un poco de tus películas anteriores, Sí. no es un biopic tradicional. Claro. Imagino, entonces... Sí, eso le encantaba a él, porque él no quería hablar de su vida, no quería hacer una película que fuese autobiográfica, aunque inevitablemente acaba siendo también una película biográfica, pero obviamente no va con esa estructura común de lo que puede ser una biografía. Sí que está más centrada en ver cómo es su proceso creativo. Es una persona que no tiene una identidad, digamos, sólida, monolítica, y cuando empecé a grabarlo me di cuenta que esto era lo más bello y que esto era lo que realmente quería contar. Porque justamente en el cine estamos muy acostumbrados a ver arquetipos, ¿no?
y sobre todo que nos muestren a personajes que parece que tienen como una agenda muy cerrada de lo que es su vida. Pero claro, eso también implicaba que los planos iban a ser planos secuencias con una duración más allá de lo convencional. Pero esa fue la apuesta, ¿no? Y bueno, afortunadamente la gente ha reaccionado bien ante eso porque es necesario sentir ese proceso de él de crecer, ¿no? De transformarse en distintas personas. La película está funcionando muy bien a nivel de festivales y entonces, ¿qué importancia tiene para este tipo de cine, por ejemplo, la repercusión en festivales? Pues claro, para uno es ejemplo, en importante Rotterdam. porque uno hace películas con muy poco presupuesto y no tienes dinero ya para luego promocionar, ¿no? Y te respaldas mucho en los festivales para que eso funcione un poco de trampolín, ¿no? Y que la gente generara un poco de interés por la película. Así que estrenar en Rotterdam y en festivales como, bueno, en Punto de Vista, en Cinema d'Urreel, que es donde se ha visto hasta ahora, para mí ha sido importantísimo y hemos tenido también una atención mediática de lujo.